Si la iglesia a la que asistes muestra ciertas tendencias preocupantes, es prudente considerar buscar un nuevo lugar de adoración espiritual. Las Sagradas Escrituras advierten a los creyentes sobre tales situaciones. Es posible que la incomodidad que experimentas en una iglesia específica sea una señal divina. Imagina esta situación. Una persona cruza el umbral de la iglesia, pero percibe una cierta falsedad. El sermón del pastor no conmueve el alma, sino que solo entretiene. Los feligreses sonríen y aplauden a su alrededor, pero surge una pregunta. ¿Está Dios realmente presente aquí? Una sensación de inquietud crece en el interior. Esto no es solo un juego de la imaginación o un exceso de espiritualidad. Quizás sea precisamente aquello sobre lo que la Biblia advierte con tanta insistencia. No debemos ignorar la verdad. No todo edificio eclesiástico es la verdadera casa de Dios. No todo. Predicador es un mensajero del Altísimo, y no todo espíritu que habla desde el púlpito es el Espíritu Santo. En los últimos tiempos, según la Biblia, debemos esperar la aparición de mentirosos, hipócritas y enseñanzas engañosas. Algunas iglesias pueden parecer prósperas por fuera, pero estar muertas por dentro. Esto no es solo un desafortunado malentendido, sino un grave peligro espiritual. Es imperativo conocer la verdad para salvar el alma. La elección de la iglesia, el conocimiento recibido y el mentor espiritual son de suma importancia. Si en la iglesia ocurren ciertas cosas que, a primera vista, parecen inofensivas, la Biblia no llama a compromisos, sino a una acción decidida. No se trata de rebelión u ofensa, sino de fidelidad a la palabra de Dios. Dios nos llama a ser fieles, no a un edificio o una marca, sino a su enseñanza. Los primeros cristianos hicieron sacrificios por la verdad, mientras que los feligreses modernos a menudo prefieren la comodidad. A continuación, se examinarán 4 señales preocupantes que indican que una iglesia se ha desviado del camino de Dios. Si al menos uno de estos signos está presente en un lugar de adoración, es hora de tomar una decisión. Es posible que la comodidad y las emociones se resistan a esta elección, pero el Espíritu lo agradecerá y la eternidad podría depender de ello. Primera señal: la distorsión del Evangelio. Este asunto exige una atención seria. No se trata de diferencias de estilo o preferencias, sino de la salvación del alma. Si una iglesia distorsiona el mensaje del Evangelio, incluso de manera insignificante, esto representa una grave amenaza. El Evangelio no es simplemente uno de muchos temas, sino el fundamento de la fe cristiana. Una vez que este fundamento se destruye, todo lo que se construye sobre él comienza a desmoronarse. El apóstol Pablo se enfrentó a una situación similar en Gálatas 1:6-9, donde expresa su asombro de que la gente se apartara tan rápidamente del verdadero camino para seguir un evangelio diferente. Él advierte que incluso si un ángel del cielo predicara otro evangelio, sea anatema. Esto no es solo una advertencia, sino una sentencia severa. Un evangelio falso no solo es erróneo, sino que conlleva condenación. Hoy el mundo se enfrenta a una sutil distorsión del evangelio, que no se presenta con lemas llamativos, sino que se disfraza hábilmente de positividad y piedad. Esta falsificación utiliza con destreza el lenguaje bíblico, operando con conceptos de bendición, destino y gracia, pero pervirtiendo su esencia. En lugar de señalar la cruz, dirige al autoengrandecimiento, prometiendo felicidad y éxito a través de la fe en las propias fuerzas y la siembra de semillas de prosperidad.
halaga el oído, afirmando que Dios acepta a la persona tal como es, ignorando la necesidad de cambio. Sin embargo, el verdadero amor de Dios consiste en no dejar a la persona en su estado anterior. El Evangelio no es un culto al autoservicio, sino un llamado a la abnegación, no una búsqueda de comodidad, sino una disposición a llevar la cruz. El verdadero Evangelio reprende el pecado antes de ofrecer gracia, quebranta antes de restaurar, humilla antes de sanar. El peligro radica en que, en el mundo moderno, el Evangelio se convierte en una mercancía que los predicadores promueven como una marca y los feligreses consumen como entretenimiento. El centro de atención se desplaza hacia el éxito personal, la elevación emocional y el buen humor, mientras que la cruz, la sangre y el arrepentimiento son minimizados o ignorados por completo. Sin estos elementos clave, el Evangelio se convierte en una imitación vacía e impotente. Es crucial recordar que el Evangelio es la buena nueva de que Jesucristo, quien encarnó la plenitud de la naturaleza divina y humana, vivió una vida inalcanzable para nosotros, aceptó la muerte que merecíamos, nos redimió de la ira de Dios y resucitó para concedernos la reconciliación con el Padre. No es simplemente un discurso motivacional, sino una misión salvífica, cuyo camino pasa por el arrepentimiento y la fe. Si una iglesia elude estas verdades o las reemplaza con eslóganes superficiales y promesas de prosperidad, no es meramente un error, sino una hambruna espiritual. Es imposible alimentarse solo de sermones que son como algodón de azúcar. El alma necesita el alimento sólido de la verdad. Si el pastor ofrece solo palabras embellecidas que complacen el oído, pero no llaman a la santidad, entonces ya no es una iglesia, sino un teatro donde, en lugar de un púlpito, se necesita un director. El apóstol Pablo advirtió sobre esto, al igual que Pedro, Judas y Juan. El propio Jesús previno contra los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. Los lobos no buscan la salvación de las almas, sino la satisfacción de sus propias ambiciones, anhelan poder, influencia y beneficio material. La forma más sencilla de atraer a una multitud es eliminar la piedra de tropiezo de la cruz y decir a la gente lo que quiere oír. Pero el Evangelio nunca fue concebido para ser popular. Debe tener el poder de convencer y transformar, no solo de consolar. Si el sermón, semana tras semana, no reprende el pecado, no llama al arrepentimiento, no menciona el juicio de Dios y no exalta el nombre de Jesús por encima de todo, entonces es una señal de alarma. Este es el momento de tomar una decisión. No importa cuán majestuoso sea el edificio, cuánta gente asista a los servicios o cuán carismático sea el predicador. Si el evangelio predicado difiere de lo que se transmite en las Escrituras, por lo cual Pablo y Pedro dieron sus vidas, y por lo cual Jesús derramó su sangre, entonces es imperativo abandonar ese lugar de inmediato. Cuando el evangelio deja de ser evangelio, la iglesia deja de ser iglesia. El alma es demasiado preciosa para arriesgarse a ser engañada por mentiras disfrazadas con luces brillantes y música. No te conformes con un evangelio que solo complace las emociones, pero deja el espíritu vacío. No se puede permanecer donde los sermones provocan aplausos, pero no conducen a un cambio. El verdadero evangelio está vivo y es santo. Sigue llamando a las personas a morir a sí mismas para encontrar la verdadera vida. Si una iglesia ha renunciado a esta verdad, es necesario huir como reacción a la sustitución de la responsabilidad por el control en el ámbito eclesiástico. El liderazgo en la iglesia no es simplemente un puesto, sino un llamado sagrado,
que requiere humildad y una profunda responsabilidad ante Dios. No es un pedestal para la autoexaltación, sino una pesada carga de servicio. Sin embargo, en las iglesias modernas se observa una preocupante tendencia a desplazar el énfasis del ministerio pastoral hacia un control egocéntrico. Cuando la autoridad espiritual se convierte en un instrumento de manipulación, surge la necesidad de abandonar dicha comunidad. La Biblia contiene criterios claros para quienes están llamados a dirigir la casa de Dios. En las epístolas a Timoteo y Tito, el apóstol Pablo enumera las cualidades que debe poseer un líder eclesiástico: irreprochabilidad, dominio propio, ausencia de avaricia y de inclinación a la violencia, fidelidad al cónyuge y capacidad para enseñar la sana doctrina. Estos requisitos no son meras recomendaciones, sino condiciones inquebrantables, ya que la caída de un líder perjudica a toda la congregación. Lamentablemente, los principios bíblicos del liderazgo a menudo son reemplazados por un culto a la personalidad. En lugar de pastores humildes, aparecen estrellas en el púlpito. En lugar de pastores, directores ejecutivos. Y la rendición de cuentas cede su lugar a una autoridad intocable. En tales iglesias prosperan los abusos espirituales y las manipulaciones, y cualquier duda sobre las acciones del líder se percibe como una rebelión contra Dios. Es importante entender que cuestionar el liderazgo no es una manifestación de rebeldía, sino una señal de sabiduría. En Hechos de los Apóstoles 17:11, los creyentes de Berea fueron elogiados por verificar incluso la enseñanza del apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento, para ver si se ajustaba a las Escrituras. Si en una iglesia se reprimen las preguntas, se sofoca el pensamiento crítico y se silencian las voces disidentes, esto es una señal de alarma. Cuando todo gira en torno al hombre de Dios y la defensa de su imagen se vuelve más importante que la búsqueda de la verdad, no se trata de una iglesia sana, sino de una dictadura espiritual. Un peligro particular lo representa el uso de las Escrituras como arma. Algunos líderes distorsionan versículos sobre la intocabilidad del ungido de Dios para protegerse de la crítica, olvidando que la unción bíblica no exime de responsabilidad. Incluso el rey David, siendo ungido, fue reprendido por el profeta Natán por su pecado. El llamado de Dios no implica infalibilidad ni otorga el derecho a estar por encima de la corrección. Sin embargo, en muchas iglesias no hay lugar para Natanes y ninguna voz se atreve a desafiar al líder. Como resultado, los feligreses se acostumbran a obedecer sin preguntas, a seguir sin reflexionar y a callar, incluso cuando sienten que algo no anda bien. En tales iglesias se pueden escuchar frases como: al cuestionar el liderazgo, estás rompiendo el orden. Al dejar esta iglesia, te apartarás de la voluntad de Dios. No toquéis al ungido del Señor. Estas frases, que suenan espirituales, son en realidad tácticas de control disfrazadas de verdad bíblica. Jesucristo, el único líder perfecto que jamás haya vivido en la tierra, lavó los pies de sus discípulos, mostrando un ejemplo de servicio. Él reprendió a los fariseos no por falta de conocimiento, sino por su afán de poder sin humildad. Enseñó que el más grande entre ustedes debe ser su siervo. Este es el estándar. Todo lo que no se ajusta a esta norma, todo lo que eleva al hombre por encima de Cristo, es una falsificación. Los verdaderos líderes señalan a Jesús, no a sí mismos. Los pastores genuinos acogen la rendición de cuentas, no la evitan. Los auténticos pastores se lamentan por los pecados de la congregación, en lugar de usarlos en su contra. Y las iglesias verdaderas
construyen altares para Dios, no reinos para los hombres. Desconfía de los líderes que exigen fe ciega en lugar de servicio a Dios. Cuando el liderazgo eclesiástico se vuelve intocable, cuando la transparencia desaparece y el púlpito se convierte en un trono en lugar de una plataforma para proclamar la verdad, a la congregación no se le guía, sino que se le controla. El miedo no debe mantener a los creyentes encadenados. Algunas iglesias pueden inducir sentimientos de culpa, haciendo creer que marcharse equivale a apartarse de Dios. Pero eso es una mentira. Permanecer en un sistema espiritualmente insalubre por un sentido del deber no es obediencia, sino esclavitud. Dios llama a la verdad, aunque tenga un alto costo, y no a la lealtad a expensas de la libertad en Cristo. Si el liderazgo de la Iglesia exige lealtad sin rendición de cuentas, reprende por preguntas bíblicas, utiliza el miedo para impedir la salida o exalta al hombre más que a Cristo, es imperativo huir. Cuando los líderes sustituyen la supervisión piadosa por la manipulación, exigen obediencia sin ofrecer servicio y silencian la verdad para preservar su imagen, se sirven a sí mismos y no a Dios. Permanecer bajo tal liderazgo no fortalecerá la fe, sino que la asfixiará lentamente. La fe en Dios, el llamado y el alma son demasiado valiosos para permanecer bajo una autoridad corrupta. Es necesario soltar el miedo y avanzar hacia la libertad y la verdad, que solo llegan cuando Jesús, y no el hombre, es el Señor de la vida y el líder de la Iglesia. Cuando el entretenimiento reemplaza la santidad, es necesario reflexionar sobre algo de lo que no siempre se quiere hablar. Muchas iglesias hoy en día ya no parecen lugares sagrados, sino más bien eventos de entretenimiento, conciertos o clubes de interés. Luces tenues, música alta, un escenario perfecto. Todo parece profesional, pero en algún punto del camino se ha perdido la santidad. La perfección no es pecado, y una iglesia no tiene que ser poco atractiva u obsoleta para ser santa. Dios merece lo mejor. Sin embargo, cuando el objetivo se convierte en entretenimiento y no en un encuentro con Dios, cuando el enfoque se desplaza de la presencia de Dios a la creación de una atmósfera, el Espíritu Santo se entristece y el fuego de la fe se apaga lentamente. La iglesia primitiva no creció gracias a una alabanza espectacular o una iluminación dinámica. Los creyentes no tenían pantallas LED, máquinas de humo o listas de reproducción dignas de las listas de éxitos modernas. Su fuerza residía en la convicción, la reverencia y la santidad. El temor del Señor llenaba el lugar. La gente no venía solo para sentirse bien, sino para arrepentirse, orar y cambiar. Hoy, en muchas iglesias, falta la expectativa de un milagro. No hay anhelo de justicia, sino solo el deseo de impresionar, no la voluntad de separarse del mundo. Se puede pasar todo el servicio, sentirse emocionalmente conmovido, incluso derramar lágrimas durante el canto, pero salir tan carnal, egoísta y pecador como se entró. La elevación emocional no es lo mismo que la transformación espiritual. Los altares han sido reemplazados por la atmósfera, la oración por las representaciones, y el tamaño de la multitud se ha confundido con la presencia de Dios. Las grandes multitudes no significan una fe más profunda, y a menudo solo son testimonio de una hábil estrategia de marketing. En una era donde las fronteras entre lo sagrado y lo secular se vuelven cada vez más difusas, es crucial recordar el verdadero significado de la adoración y la santidad. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
lo cual es la verdadera manifestación de un culto racional. Esto implica no solo rituales externos, sino una completa transformación de la mente y un rechazo a conformarse con los valores de este mundo. Sin embargo, en el cristianismo moderno se observa una preocupante tendencia a difuminar estas fronteras. La santidad se percibe erróneamente como legalismo y la reprensión del pecado como condenación. Los sermones desprovistos de ligereza y entretenimiento a menudo son rechazados. Como resultado, se forma una cultura de espiritualidad superficial que evita todo lo que requiere sacrificio y abnegación. Pero las Sagradas Escrituras afirman implacablemente: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La santidad no es impecabilidad, sino dedicación a Dios, separación de las tentaciones mundanas. Una iglesia que no llama a la santidad no cumple su misión principal. Una de las señales de esta desviación es el cambio de enfoque en las canciones de alabanza de Dios al hombre. Los sermones se vuelven entretenidos en lugar de edificantes, y el pecado se silencia o justifica para no herir los sentimientos de los oyentes. Los servicios se transforman en espectáculos cuidadosamente orquestados, emocionalmente intensos, pero espiritualmente vacíos. La atención de los feligreses se centra más en la actuación en el escenario que en el estado de sus propios corazones. Si el culto es indistinguible de un concierto, es un motivo serio de preocupación. Si los aplausos a los chistes del pastor suenan más fuertes que las oraciones sinceras de arrepentimiento, surge la pregunta: ¿qué está sucediendo realmente? Después de todo, el propósito de la reunión de los creyentes no es el entretenimiento, sino la transformación. Es la presencia de Dios, no es algo común, sino sagrado. Cuando realmente llena un espacio, la gente no simplemente se balancea al ritmo de la música, sino que cae de rodillas. No solo sonríen, sino que tiemblan. No solo se sienten mejor, sino que se van transformados. Esta es la necesidad apremiante. Iglesias donde el temor de Dios prevalezca sobre el temor a perder feligreses, donde el altar sea el lugar más sagrado, donde la adoración se base no en el talento sino en la verdad, donde la palabra de Dios se predique con fuego, donde el arrepentimiento sea bienvenido y la santidad no sea una opción adicional, sino el objetivo principal. Si una iglesia evita todo esto, buscando relevancia en lugar de reverencia, cultura en lugar de santificación, emociones en lugar de fidelidad, es necesario reconocer honestamente que a los feligreses no se les está guiando hacia Dios, sino que se les está entreteniendo en el camino que los aleja de Él. Aquí reside el principal peligro. Es fácil confundir las emociones espirituales con el crecimiento espiritual. Pero las emociones son fugaces. Si una persona depende de una elevación emocional semanal para sentirse cerca de Dios, es probable que nunca se le haya enseñado cómo vivir en santidad. Y aunque esto no es culpa suya, recae en ella la responsabilidad de cambiar la situación. Si una iglesia está más interesada en los aplausos que en la conformidad con la palabra de Dios, si valora más a la multitud que la reverencia a Cristo, si antepone el espectáculo a la pureza, no se debe permanecer en ella solo porque sea emocionante. Este entusiasmo puede nublar la visión espiritual y apartar del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no es solo un pesar superficial, sino un cambio profundo de corazón y mente. La santidad auténtica puede no siempre ser llamativa, pero posee un poder inmenso. Se caracteriza por la pureza y la conformidad con la voluntad del Todopoderoso. Si en una comunidad esto se pasa por alto,
es necesario buscar otro refugio espiritual. En cuarto lugar, una señal de peligro es cuando los valores culturales se anteponen a las escrituras. No es un secreto que en el mundo actual la presión para ajustarse a las normas socialmente aceptadas es extraordinariamente fuerte. La cultura dicta sus propias reglas, redefiniendo constantemente las nociones de verdad, moralidad, identidad e incluso la concepción de Dios. Y en lugar de mantenerse firmes en la inmutable palabra de Dios, muchas iglesias ceden a esta presión. Cambian sus convicciones por popularidad, la verdad eterna por aplausos temporales, y reescriben el Evangelio para no herir los sentimientos del mundo moderno. El peligro radica en que esto suele ocurrir de forma gradual e imperceptible. Algunas palabras modificadas en un sermón, versículos suavizados, verdades incómodas, silenciadas para complacer a la audiencia. Pero lo que comienza como un compromiso insignificante, eventualmente se convierte en un engaño a gran escala. Cuando una iglesia elige la relevancia en lugar de la rectitud, cuando escucha más la voz de la cultura que la voz de Cristo, se vuelve insegura para el alma. El libro del profeta Isaías, 5:20, contiene una severa advertencia. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad. Esta no es solo una expresión poética, sino una profecía que se cumple ante nuestros ojos. Las iglesias que antes predicaban valientemente sobre el pecado y la salvación, ahora predican la aprobación y la autoexpresión. No solo toleran el pecado, sino que lo bendicen. No se oponen al mundo, sino que lo reflejan. Es importante entender que la iglesia está llamada a amar, pero el amor bíblico no significa consentimiento silencioso. Implica decir la verdad, incluso si esto conlleva consecuencias negativas. La cultura moderna no es neutral, tiene su propia agenda. Busca rehacer la iglesia a su imagen y semejanza, y no al revés. Desafortunadamente, muchas iglesias han dejado de resistirse a esto. Esto se manifiesta en que las iglesias se niegan a predicar claramente sobre la inmoralidad sexual para no ofender a nadie. Guardan silencio sobre el aborto para no parecer demasiado politizadas. Redefinen el concepto de matrimonio para parecer más inclusivas. Enseñan que Dios es amor, pero olvidan mencionar que Él también es justo, santo y un fuego consumidor. Distorsionan las escrituras para justificar estilos de vida e identidades a los que la palabra de Dios se opone claramente. En la epístola a los Romanos 1:25 se dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esto es precisamente lo que ocurre cuando las iglesias empiezan a escuchar más al mundo que a Dios. El Evangelio se reescribe, la cruz se suaviza y el mensaje se vuelve estéril y sin vida. Pero la palabra de Dios es inmutable. No evoluciona con la cultura, ni se adapta a la opinión pública. En el Salmo 119:89 se dice: para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. Si una acción fue pecado hace 2000 años, sigue siendo pecado hoy. Y cualquier iglesia que afirme lo contrario miente, no por odio, sino por el deseo de transigir. En la base de muchas decisiones hay un compromiso, a menudo dictado por el miedo a ser tildado de intolerante, a perder apoyo o a parecer anticuado. Sin embargo, como dice el sabio proverbio, el temor al hombre tiende trampas. Cuando una comunidad eclesiástica antepone la opinión de las personas a la voluntad de Dios, se convierte en un eco de la cultura y no en un heraldo del mensaje de Cristo.
Esto es precisamente lo que ocurre cuando la cultura empieza a dictar sus condiciones a la Iglesia. La verdad se vuelve algo opcional. La santidad se percibe como algo condenatorio. El arrepentimiento se vuelve un fenómeno raro y las convicciones se evitan cuidadosamente. Como resultado, la Iglesia pierde gradualmente su fuerza, pureza y propósito original. Y esto no es solo un problema teológico, es una cuestión que afecta al alma misma, porque si la parroquia alimenta a los feligreses con un evangelio diluido, cuidadosamente editado para no herir los sentimientos del mundo circundante, entonces los feligreses no están preparados para la batalla espiritual, sino condenados a la capitulación espiritual. Y tal capitulación no conducirá a Cristo, conducirá directamente a la confusión, a los compromisos y, en última instancia, al colapso espiritual. Jesús dio su vida no por una iglesia que se disuelve en el mundo, sino por una iglesia que se eleva por encima de él, por un pueblo santo, un sacerdocio real, una ciudad sobre la cima de una montaña. Los primeros cristianos conquistaron el mundo no adaptándose a él, sino viviendo de una manera completamente diferente, predicando un mensaje que traspasaba los corazones y sacaba a la gente de la oscuridad. Si la Iglesia teme predicar este mensaje, si le importa más gustar que seguir la Biblia, si edita la palabra para que se ajuste a los tiempos, en lugar de permitir que la palabra transforme vidas, entonces este es el camino equivocado. No se necesita una iglesia que apoye la comodidad, sino una iglesia que apoye la santidad. No se necesita un pastor que complazca a la multitud, sino un pastor que tema a Dios. Al final, cada uno se presentará no ante la cultura, sino ante Cristo. Y si la Iglesia ha preferido la cultura a Cristo, el compromiso a las convicciones y el silencio a las Escrituras, entonces hay que huir. Huir no por odio a la Iglesia, sino por amor a la verdad. Huir porque la eternidad es demasiado larga para arriesgarla con la mentira. Huir porque todavía hay iglesias, aunque pocas, que no se han arrodillado ante Baal, no han diluido el mensaje y todavía tiemblan ante la palabra de Dios. Es allí donde se debe estar, en un lugar que no hace eco del mundo, sino que proclama la palabra, en un lugar que se mantiene firme cuando el resto del mundo se derrumba, en un lugar donde Cristo es exaltado, se predica la santidad y la verdad nunca se traiciona. Salid y apartaos. Las señales de advertencia han sido vistas, las banderas rojas han sido izadas. Ahora la pregunta es crucial: ¿qué hacer? La verdad es que es imposible permanecer espiritualmente sano en un lugar espiritualmente enfermo. Es imposible crecer en Cristo bajo un liderazgo que exalta al hombre. Es imposible buscar la santidad en una casa que glorifica el compromiso. Es imposible escuchar el verdadero evangelio desde un púlpito que se preocupa más por agradar que por ser fiel. Y es imposible sobrevivir, y mucho menos prosperar, en una iglesia donde la presencia de Dios ha sido reemplazada por un espectáculo, manipulación y un espíritu mundano. Actualmente, el panorama espiritual se caracteriza por la proliferación de iglesias contaminadas por un espíritu mundano y que se apartan de los verdaderos valores evangélicos. No se trata de una simple búsqueda de una nueva organización religiosa, sino de la salvación de la propia alma. Dios no exige una lealtad ciega a un lugar de culto específico, especialmente si la verdad está ausente allí. No llama a permanecer donde el mensaje evangélico se distorsiona. Los líderes actúan sin control. La santidad es ridiculizada y la verdad se sacrifica por una relevancia de moda. Por el contrario, insta enfáticamente a salir de tales lugares. El capítulo 18, versículo 4 del libro de Apocalipsis,
contiene una clara advertencia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estas palabras no se dirigen a los incrédulos, sino a aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios, pero se permiten ser arrastrados a un sistema comprometedor. La llamada del cielo no es a quedarse e intentar arreglar la situación, sino a abandonarla de inmediato. Llega un momento en que permanecer en un entorno así deja de ser una manifestación de fidelidad y se convierte en un acto de desobediencia. El silencio se convierte en pecado y la lealtad en idolatría. En tales momentos, la huida se convierte en la única forma de proteger el espíritu. Sin embargo, esta huida no debe ser dictada por el miedo, sino por la fe. Huir de las falsas doctrinas, de los líderes que abusan de su poder y de las iglesias que más entretienen que instruyen. Huir de los lugares donde se predica un culto y no a Cristo. El anhelo debe dirigirse hacia la verdad, hacia Jesús, hacia una iglesia donde la Biblia sea la máxima autoridad, el altar sea santo, el arrepentimiento sea sincero y la presencia de Dios se valore por encima de la aprobación de los hombres. Es importante reconocer que no estás solo en este anhelo. Existe un remanente de creyentes, iglesias que predican la verdad, pastores que no han cedido a la presión del mundo y comunidades donde la santidad no es opcional, sino esperada, donde la adoración no es solo un evento de entretenimiento, sino una experiencia santificadora, donde el liderazgo es humilde, el evangelio no está distorsionado y Jesús es el centro de todo. Para encontrar una iglesia así, es posible que sea necesario dejar el lugar de culto actual. Este paso puede ser doloroso, puede sentirse como una traición, puede llevar a la pérdida de amigos y a enfrentar críticas. Sin embargo, la salvación del alma vale estos sacrificios. Tu llamado y tu eternidad tienen un valor inconmensurablemente mayor. No debes ignorar las señales de advertencia y silenciar el llamado del Espíritu Santo en tu corazón. No debes buscar justificaciones para lo que Dios condena claramente. Si una iglesia predica un evangelio diferente, abusa de su autoridad, antepone el entretenimiento a la santidad o cede a la presión de la cultura, entonces, según la Biblia, no solo tienes el derecho, sino también el mandato de irte. Apártate, defiéndete de la verdad, incluso si tienes que hacerlo solo. Al final, no será el pastor, ni los amigos de la iglesia, ni la organización religiosa quienes estarán contigo ante el tribunal de Cristo, sino tú mismo, y que en ese día seas hallado fiel, manteniéndote en la verdad y siguiendo a Jesús, y no a la multitud. Huye de todo lo falso, busca la santidad y nunca mires atrás.